Bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión /diagonal y espero que estén súper bien hoy con mucha energía y listos para un vídeo cargado de chismes jugosos, noticias de farándula y por supuesto, muchas sorpresas. Hoy amigos y amigas tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un rumor que ha sacudido el mundo de las telenovelas turcas y que involucra a dos de las estrellas más queridas y populares, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para saberlo? Prepárense porque la noticia es bomba. Can Yaman se disculpó con Demet por teléfono. Sí, lo escucharon bien. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué una disculpa? ¿Y qué significa esto para el futuro de su relación? Todo esto y mucho más lo vamos a descubrir en este vídeo. Así que si son fans de las telenovelas turcas, si aman el drama y los chismes, y si les gusta estar al día con las últimas noticias de sus celebridades favoritas, este es el lugar correcto. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este chismecito, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo y denle like a este vídeo si les emociona el tema. Es gratis y me ayuda muchísimo. Así que sin más preámbulos, vamos a descubrir qué sucedió entre Can Yaman y Demet Özdemir. *** Un viaje al pasado, el éxito de Erkenci y el auge de Can y Demet ***. Bueno, para entender bien esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Para aquellos que no lo saben, Can Yaman y Demet Özdemir protagonizaron juntos la exitosa serie turca Erkenci, que en español se tradujo como Pájaro Soñador. Esta telenovela, que se transmitió en varios países, incluyendo España y Latinoamérica, fue un éxito rotundo, arrasando en audiencias y conquistando corazones. La química entre Can y Demet era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Muchos fans soñaban con que la relación de Sanem y Can en la serie se trasladara a la vida real. Erkenci nos presentaba la historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a convertirse en escritora y que se veía envuelta en un complicado juego de amor y engaños con Can, el apuesto y carismático dueño de una agencia de publicidad. A medida que la historia avanzaba, la tensión entre Sanem y Can crecía, dando lugar a momentos románticos, divertidos y dramáticos que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla. La serie no solo se destacaba por su trama, sino también por la belleza visual de Estambul, la moda y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. Durante la grabación de Erkenci, se rumoreaba que Can y Demet eran pareja. Fotos, vídeos y rumores alimentaban la esperanza de los fans. La cercanía entre ellos era evidente. Compartían momentos juntos, se les veía en eventos, sus publicaciones en redes sociales eran muy comentadas y muchos interpretaron sus gestos y miradas como una confirmación de su relación fuera de la pantalla. Los fans crearon clubes de fans, hicieron edits y dedicaron incontables horas a debatir sobre la vida personal de sus ídolos. El furor por Erkenci fue tal que trascendió fronteras. Los actores se convirtieron en estrellas internacionales, y su popularidad se disparó. Can Yaman, con su físico imponente y su carisma, se convirtió en un ícono de la moda y en uno de los actores turcos más cotizados. Demet Özdemir, por su parte, conquistó al público con su belleza, su talento y su dulzura, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Sin embargo, el tiempo pasó, la serie terminó y, lamentablemente, la relación, si es que existió, parece que también llegó a su fin. Las razones, como siempre en estos casos, quedaron en la especulación y la incertidumbre. Pero lo cierto es que después del éxito de Erkenci, cada uno siguió su camino profesional por separado. *** Después de Erkenci, éxito profesional y distanciamiento personal ***. Después de Erkenci, ambos actores continuaron cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, protagonizando proyectos en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y talento. Se le vio en series como By Jane, donde volvió a cautivar a la audiencia, y en proyectos italianos como Viola come il mare, donde compartió pantalla con Francesca Chillemi, consolidando su estatus de estrella internacional. Demet Özdemir también continuó cosechando éxitos en Turquía, protagonizando otras telenovelas muy populares. Doğduğun Kaderindir, basada en una historia real, fue un éxito de audiencia y demostró su capacidad para interpretar roles dramáticos. Su trabajo fue aclamado por la crítica y la consolidó como una de las actrices más talentosas de su generación. También protagonizó Adem Farah, donde nuevamente demostró su versatilidad actoral. Y aunque profesionalmente ambos han tenido mucho éxito, al parecer, hubo un distanciamiento entre ellos.
Los rumores de conflictos y tensiones comenzaron a circular, lo que decepcionó a muchos de sus seguidores que tanto anhelaban verlos juntos, tanto en la vida real como en futuros proyectos. La industria del entretenimiento es un mundo complejo, y las relaciones entre las estrellas a menudo se ven afectadas por las presiones de la fama, las agendas apretadas y, en ocasiones, por malentendidos y conflictos personales. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans defendían a sus ídolos y especulaban sobre los motivos de su distanciamiento. Algunos apuntaban a celos profesionales, otros a diferencias de personalidad, y otros simplemente lamentaban el fin de una relación que en sus mentes nunca había llegado a su apogeo. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la disculpa por teléfono. Asterisco la disculpa telefónica, ¿qué significó y qué provocó? Asterisco. Y aquí es donde entra en juego el misterio de la disculpa por teléfono. ¿Por qué se disculpó Can Yaman? ¿Qué sucedió para que fuera necesaria una conversación de este tipo? Las especulaciones y los rumores han inundado las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos dicen que hubo malentendidos durante la grabación de Erkenci Kuş, otros afirman que hubo problemas personales que afectaron su relación. Lo cierto es que la disculpa, aunque por teléfono, es un paso importante y significativo. Según las fuentes, la llamada telefónica se produjo recientemente en las últimas semanas. La información, como suele ocurrir en estos casos, se filtró a través de fuentes cercanas a ambos actores, y aunque no se ha confirmado oficialmente, la noticia ha corrido como la pólvora, generando un gran revuelo entre los fans y en los medios de comunicación turcos e internacionales. No se sabe exactamente el contenido de la conversación, pero sí se sabe que Can Yaman fue quien tomó la iniciativa de llamar a Demet Özdemir. Se dice que la disculpa fue sincera y que ambos expresaron su deseo de dejar atrás el pasado y mantener una relación cordial y respetuosa. Increíble. Imagínense la sorpresa y la emoción de Demet al recibir esa llamada después de tanto tiempo. La disculpa, según las fuentes, fue por algo que ocurrió en el pasado. Se especula que pudo haber sido un malentendido, una frase malinterpretada, una pelea, o incluso el manejo de la prensa durante el auge de Erkenci Kuş y los rumores sobre su relación. Lo importante es que al parecer Can Yaman sintió la necesidad de aclarar las cosas y de pedir perdón por algo que, de alguna manera, causó daño. ¿Pero qué significa esto para el futuro? ¿Significa que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? ¿O simplemente es un gesto de madurez y respeto mutuo? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que esta disculpa abre la puerta a una posible reconciliación. Muchos fans esperan que esto sea el inicio de una nueva etapa en la relación de Can y Demet, donde puedan dejar de lado los malentendidos y disfrutar de una amistad sólida. La industria del entretenimiento es un mundo lleno de segundas oportunidades, y la posibilidad de que Can y Demet retomen su amistad, e incluso vuelvan a trabajar juntos, es algo que sin duda entusiasma a sus seguidores. La química entre ellos es innegable y la idea de verlos juntos nuevamente en la pantalla sería un sueño hecho realidad para muchos. Es importante recordar que aunque sean figuras públicas, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con sentimientos. Han sido muy reservados con su vida personal y aunque los fans tienen mucho cariño por ellos, es importante respetar su privacidad. La constante exposición mediática puede ser abrumadora, y la presión de los fans y de los medios puede ser difícil de manejar. Lo importante es que por el momento parece que han hecho las paces y están dispuestos a dejar atrás el pasado. Posibles razones detrás de la disculpa, analizando los rumores ***. Ahora, vamos a hablar de las posibles razones de la disculpa. Como mencioné, hay muchas especulaciones, pero algunas de las más mencionadas son malentendidos en el set durante la grabación de una serie, es normal que surjan tensiones y malentendidos. La presión, el estrés y las largas jornadas de trabajo pueden afectar las relaciones entre los actores. La presión de entregar un producto de calidad, la necesidad de cumplir con los plazos, y la convivencia diaria pueden generar roces y conflictos. Tal vez en algún momento hubo discusiones o conflictos que no se resolvieron en su momento. Los malentendidos pueden surgir por falta de comunicación, por interpretaciones erróneas, o simplemente por el cansancio. La disculpa de Can podría ser un reconocimiento de que en su momento, no supo manejar la situación de la mejor manera. Rumores y chismes ***. El mundo del espectáculo está lleno de rumores y chismes.
Es posible que en su momento se hayan difundido noticias falsas o exageradas que afectaron la relación entre Khan y Demet. Los rumores pueden ser devastadores, ya que pueden dañar la reputación de las personas, generar conflictos y sembrar la desconfianza. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo contribuyen a la difusión de rumores, creando una atmósfera de especulación y sensacionalismo. La disculpa de Khan podría ser una forma de cerrar el círculo y de dejar atrás las falsas acusaciones o interpretaciones erróneas. Presiones de la fama. La fama puede ser abrumadora. La constante exposición mediática, las críticas y la presión de los fans pueden afectar la vida personal de los actores. Los paparazzi, las entrevistas, las redes sociales y los eventos públicos pueden generar una gran ansiedad y estrés. La presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser agotadora. Tal vez en algún momento sintieron que la presión era demasiada, y esto afectó su relación. La disculpa de Khan podría ser una forma de reconocer el impacto de la fama en su relación y de expresar su arrepentimiento por haber contribuido, de alguna manera, a esa presión. Diferencias personales. Aunque la química en la pantalla era innegable, es posible que, fuera del set, tuvieran diferencias personales que dificultaron mantener una relación. Las personalidades, los estilos de vida, las prioridades y las expectativas pueden ser diferentes. A veces, lo que funciona en la ficción no funciona en la vida real. La disculpa de Khan podría ser una forma de reconocer que, a pesar de sus diferencias, valora la amistad y el respeto mutuo. Interferencia externa. No podemos descartar la posibilidad de que factores externos hayan influido en su relación. La intromisión de terceros, ya sean amigos, familiares, representantes o incluso otros compañeros de trabajo, puede generar conflictos y tensiones. Las opiniones externas, las malas intenciones, o simplemente la envidia pueden afectar las relaciones. La disculpa de Khan podría ser una forma de reconocer que la influencia externa, en algún momento, pudo haber afectado su relación con Demet. El paso del tiempo. A veces, las personas cambian con el tiempo. Sus prioridades, sus valores y sus perspectivas pueden evolucionar. Lo que era importante en el pasado puede no serlo en el presente. La disculpa de Khan podría ser una forma de reconocer que, a pesar de los cambios, valora la amistad y el respeto mutuo. Sea cual sea la razón, lo importante es que Khan Yaman tomó la iniciativa de disculparse. Esto demuestra madurez, humildad y respeto hacia Demet Özdemir. Es un gesto que habla muy bien de él y que demuestra su capacidad para reconocer sus errores y para buscar la reconciliación. El impacto en los fans, un mar de emoción y esperanza. Además de la disculpa en sí, también es importante mencionar el impacto que esto ha tenido en los fans. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y alegría. Muchos fans han expresado su felicidad por la posible reconciliación y han pedido que vuelvan a trabajar juntos. Los hashtags relacionados con Khan y Demet se han convertido en tendencia en varios países. Esto demuestra el cariño, la admiración y la conexión emocional que el público siente por ellos. Los fans de Erkenci Kuş son muy apasionados y han seguido la trayectoria de Khan y Demet desde el final de la serie. La noticia de la disculpa ha sido recibida con entusiasmo y esperanza. Muchos han expresado su deseo de verlos juntos nuevamente en la pantalla, ya sea en una nueva serie, en una película, o incluso en una colaboración publicitaria. La posibilidad de que puedan retomar su amistad y de que puedan dejar atrás los malentendidos ha generado una gran emoción. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde los fans expresan sus sentimientos, comparten sus teorías y debaten sobre el futuro de Khan y Demet. Los edits, los fanfics y las ilustraciones se han multiplicado, demostrando la creatividad y la pasión de los fans. El impacto de esta noticia en la comunidad de fans de las telenovelas turcas ha sido significativo y ha demostrado el poder de las redes sociales para conectar a las personas y para generar esperanza y alegría. Los fans no solo celebran la posible reconciliación, sino que también reconocen la madurez y la humildad de Khan Yaman. Han elogiado su valentía para dar el primer paso y para buscar la reconciliación. Han expresado su deseo de que ambos sean felices y de que puedan disfrutar de una amistad sólida y duradera. ¿Qué esperar en el futuro? Posibles escenarios.
En resumen, el hecho de que Can Yaman se haya disculpado con Demet Özdemir por teléfono es una noticia que ha generado mucha expectativa y emoción en el mundo de las telenovelas turcas. Aunque no se sabe con exactitud el contenido de la conversación, se espera que esta disculpa marque el inicio de una nueva etapa en su relación, basada en el respeto y la cordialidad. El futuro es incierto, pero hay varios escenarios posibles. Una amistad renovada la disculpa podría ser el primer paso para una amistad renovada. Can y Demet podrían retomar el contacto, compartir momentos juntos y apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. Podrían ser amigos, compañeros de trabajo y cómplices. Una colaboración profesional la disculpa podría abrir la puerta a una colaboración profesional en el futuro. Podrían trabajar juntos en una nueva serie, en una película, o en una campaña publicitaria. La química entre ellos sigue siendo innegable y la posibilidad de verlos juntos nuevamente en la pantalla es muy atractiva para los fans. Un encuentro casual podrían coincidir en eventos, en galas o en reuniones profesionales. La disculpa podría facilitar esos encuentros y permitirles mantener una relación cordial y respetuosa. Una reconciliación romántica aunque no es el escenario más probable, no se puede descartar la posibilidad de una reconciliación romántica. La chispa entre ellos siempre ha estado presente y la disculpa podría ser el primer paso para una nueva relación. Nada cambiará es posible que a pesar de la disculpa, su relación siga siendo la misma. Podrían mantener una distancia prudente y enfocarse en sus carreras profesionales. El tiempo dirá qué depara el futuro para Can Yaman y Demet Özdemir. Lo importante es que han dado un paso importante hacia la reconciliación y que están dispuestos a dejar atrás el pasado. Un mensaje para los fans, respeto y paciencia Y con esto hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta noticia bomba sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que la información que les he dado proviene de diversas fuentes y rumores, y es importante tomarla con cautela. Quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué piensan sobre la disculpa? ¿Creen que volverán a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos como pareja en la vida real? Cuéntenme todo en los comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo con más chismes y noticias de farándula. Es importante recordar que a pesar de la curiosidad y el interés que sentimos por la vida de las celebridades, es fundamental respetar su privacidad y su espacio. Los fans pueden expresar su apoyo y su admiración, pero deben evitar las especulaciones, los juicios de valor y la intromisión en sus vidas personales. La paciencia es clave. El tiempo es el mejor aliado para saber qué sucederá con Can y Demet. Dejemos que ellos mismos decidan cómo quieren llevar su relación y cómo quieren manejar sus vidas. Apoyemos sus carreras, respetemos sus decisiones y celebremos sus éxitos. Un abrazo enorme y hasta la próxima.